Vamos entonces ahora a pasar a la mesa panel. Esta estará coordinada por la doctora Edith Cisneros Corneur, de la Universidad Autónoma de Yucatán. El tema de esta mesa panel: algunas consideraciones y retos en la evaluación de la docencia. Nuestra panelista, doctora en Ciencias, en las especialidades de Evaluación, Administración, Educación Superior, por la Universidad de Illinois, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es la coordinadora del doctorado Investigación Educativa para el desarrollo del currículo y las organizaciones escolares por parte de la UADY, autora de diversos artículos arbitrados y de difusión de libros y capítulos. Ha recibido reconocimientos de la Universidad de Illinois, también de la Escuela de Educación de Administradores, entre otras, la Universidad de Council. Y bueno, pues vamos a recibirla con un fuerte aplauso a la doctora Edith Cisneros Corneur. Bienvenida, adelante. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tengo la fortuna del día de hoy de moderar esta mesa sobre evaluación de la docencia. Y las tres panelistas vamos a ir presentando, yo presentaré al final. En primer lugar, presentará la doctora Benilde García Cabrero. La doctora García Cabrero es doctora en Psicología Educativa por la Facultad de Educación de la Universidad de McGill, Canadá, en conjunto con la Facultad de Psicología de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesora titular de tiempo completo de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM. Entre 2007 y 2012 fue consejera técnica del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, INE. Cuenta con diversas publicaciones como autora y editora de artículos relacionados con la evaluación en educación básica y superior. La ponencia de la doctora Benilde se llama Evaluar la docencia en escenarios de práctica profesional, el caso de la supervisión. Como moderadora, pues ella va a tener 20 minutos para presentar su trabajo y 5 minutos antes yo le mostraré, espero que no evite mi mirada, para que estemos pendientes. La idea es que cada ponente tenga 20 minutos para que posteriormente tengamos la oportunidad de abrir la sesión a preguntas. Muchas gracias. Cedo la palabra a la doctora Benilde. Gracias. Sí se escucha, ¿verdad? Si pueden poner la presentación, si son tan amables. Muy bien. Bueno, como mencionaba la doctora Edith Cisneros, bueno, antes que nada agradecer que nos hayan hecho esta invitación para compartir los trabajos más recientes que en el ámbito de la evaluación de la docencia ha estado desarrollando con un conjunto de colegas de la universidad y también en una red de investigadores sobre evaluación de la docencia, en donde he emprendido trabajos para evaluar la docencia presencial, ¿no?, en los niveles de educación media y superior, la docencia también en entornos virtuales y a diferentes niveles educativos. En este caso, lo que voy a presentar son trabajos relacionados con la supervisión en escenarios de práctica profesional. A ver si avanza. Sí. Este punto de partida, lo primero que yo aquí discuto en este trabajo, es pues algo que ya sabemos todos, pero que no está de más volver a comentar, y es la tarea de analizar y evaluar la docencia como un componente fundamental de los sistemas educativos para promover la mejora de la calidad, pero el énfasis aquí está hecho en que necesitamos primero analizar las prácticas que se desarrollan para poder después proponer estrategias, instrumentos y técnicas que verdaderamente respondan a las generalidades y particularidades de estas prácticas. Esta tarea, y como pues estamos viendo en este momento,
evaluar la docencia es algo que realmente resulta muy, muy complejo. Los profesores, pues en un momento dado pueden sentir injustas las evaluaciones, como ha ocurrido en los niveles educativos en los que ya se ha trabajado anteriormente, donde se ha trabajado la evaluación de la docencia mucho más en educación media y educación superior. Finalmente, muchas de estas evaluaciones no tienen verdaderamente repercusiones en términos del mejoramiento de la calidad de la docencia, y entonces pues esto nos hace pensar que todavía necesitamos analizar mucho más estas prácticas para que las evaluaciones sirvan como un instrumento de mejora, ¿sí? Pues son complejas las prácticas, si lo sabemos, ¿no? Hay características inherentes al nivel educativo, el rol de una educadora de preescolar y lo que tiene que trabajar con los niños es muy diferente al que hace un profesor de primaria y un profesor de secundaria, que está circunscrito a una asignatura. Los grupos son una composición diferente dependiendo de si es un sistema multigrado o no y si está inserto en un contexto educativo que es rural, urbano, etcétera, ¿no? Entonces todo esto se tendrían que tomar como factores de ponderación para poder establecer una relación entre las habilidades que muestran los profesores y los contextos particulares en los que están insertos, ¿no? Un punto de partida importante es el tema de analizar cuáles son las funciones docentes. Si nosotros, ¿qué es lo que hace un profesor? Esto es lo que quiero decir, que cuando hablamos de funciones docentes, ¿qué es lo que le toca hacer a un profesor? Bueno, pues en sentido estricto uno estaría pensando pues que lo que tiene que hacer es todo aquello que tiene que ver con la enseñanza, con el proceso de enseñanza-aprendizaje y las actividades relacionadas, pero esto no es tan fácil, ¿no? Así como lo anuncio en una frase, si uno empieza a analizar más a fondo, pues se encuentra con que hay muchísimas tareas que hace el profesor y habría que ubicar cuáles de esas son las que realmente vamos a evaluar, ¿no? Si lo pensamos en una perspectiva amplia, pues hay una serie de funciones que van más allá del aula, ¿no? Y que incluyen, pues, actualmente, por ejemplo, en el caso de educación superior, las funciones de tutoría y asesoría, que hace unos años, pues, no las teníamos contempladas, ¿no? Lo que sí, seguramente, bueno, los profesores de educación superior ya teníamos en nuestras tareas la difusión de la cultura, la elaboración de materiales didácticos, algunos de estos se comparten con los otros niveles educativos y otros no. Bueno, y una de las preguntas que surgen, ¿no? en cuando uno trata de evaluar la docencia, y bueno, pues a eso nos hemos dedicado muchos de los investigadores que hemos estado en el contexto de la red de evaluación de la docencia, pues es la respuesta a la pregunta de qué debe saber un profesor o qué es un buen profesor, ¿no? Y bueno, el saber pedagógico que ha sido abordado por diversos investigadores, entre ellos Lee Schulman, ¿no? Pues es un constructo que pues todavía no queda bien claro, ¿no? Pero que abarca cuestiones como, bueno, pues ¿qué debe saber un profesor? Bueno, por lo menos debe saber los aprendizajes, ¿no? Él debe dominar los aprendizajes que debe lograr el alumno de un grado, año escolar o nivel. Entonces, dependiendo de si el profesor es un profesor de matemáticas, pues evidentemente lo primero que tiene que saber es el conocimiento disciplinar. Pero no solamente eso, sino que tiene que saber cómo hacer para que un grupo de personas aprendan en situaciones, ¿no? O sea, se trabaja en grupo, pero los alumnos tienen que lograr aprendizajes individuales. No se evalúa si aprendió el grupo en su conjunto, sino los alumnos individuales. Y esto implica que las secuencias de enseñanza puedan generar aprendizajes relativamente similares en alumnos de un mismo grupo. Y bueno, sabemos las implicaciones que esto también trae. Cuando solamente evaluamos la docencia sin considerar el aprendizaje, cuestión que realmente ha sido debatida ampliamente, si el profesor es el responsable de que todos los alumnos aprendan más o menos ciertos contenidos, y empieza una discusión muy amplia, pero en realidad pues tendría que el profesor demostrar que tiene un valor agregado su intervención, que los alumnos llegaron en un estado de conocimiento A y que avanzaron un poco más allá, ¿sí?, del nivel de entrada. Y cuando un alumno se retrasa, también tendría que saber qué hacer un profesor, ¿no? Cuestión que también ha costado mucho trabajo al sistema educativo, y lo que hemos decidido es que mejor que no reprueben los alumnos, porque así ya no nos metemos en líos, pero en realidad
si pensamos en el enfoque por competencias, pues si no adquirió la competencia anterior, entonces ¿cómo es que estamos pasándolo al siguiente nivel? Entonces todas estas cuestiones pues son cosas que los profesores se enfrentan en su quehacer cotidiano y que tendrían que saber qué hacer, ¿no?, con ellas. Pues una serie de autores, y dentro de los que destacan así gentes que han visitado nuestro país y plantean pues qué tiene que saber hacer un profesor, pues es muchísimas actividades como organizar situaciones de enseñanza, ¿no?, hacer que los alumnos progresen hacia niveles más diferenciados, bueno, más complejos, ¿no?, de desempeño, trabajar en equipo, informar a los padres, o sea, todo este tipo de situaciones, sobre todo en los niveles pues de educación básica, porque esta información a los padres en los niveles medio y superior, bueno, tal vez no son tan comunes o no son considerados tan importantes en el sistema, pero pues últimamente se ha demandado que los profesores usen las tecnologías, que afronten deberes y dilemas de la profesión y además que participen en procesos de formación continua. Entonces, bueno, hay innumerables autores que han abordado esto de qué se debe saber. En los Estados Unidos hay organizaciones profesionales que establecen estándares y dicen esto debe saber hacer los profesores y hay un consenso social. Entonces hay muchas aproximaciones a esto, dentro de ellas un modelo que elaboramos en conjunto una serie de colegas de la Red de Evaluación de la Docencia. Planteamos que lo que debe, por un lado, que debe saber, era lo que estaba yo mencionando hace un momento, pero también esto implica saber hacer, y bueno, no me metí en el tema del saber ser, que también es otro aspecto fundamental. Pero por un lado lo que hemos visto nosotros es la necesidad de considerar en la evaluación si el profesor sabe moverse en el contexto institucional, lo que implica que entienda cómo es que se están planeando las asignaturas a nivel macro, ¿no?, qué lugar ocupa su asignatura en el currículum, que pueda participar en procesos de cambio curricular de los programas oficiales de las asignaturas, que también sea capaz de emprender esta formación continua, su desarrollo personal y profesional, y que además entienda todo lo que es la cultura organizacional. No es lo mismo una institución que como la UNAM, ¿no?, que tiene una misión y una visión orientada al servicio social a la comunidad, que otras instituciones que buscan formar políticos o empresarios, ¿no? Y por el otro lado, bueno, pues está la dimensión áulica, en donde las tres, nosotros hemos desarrollado este programa por competencias. Decimos, bueno, el profesor en competencias generales o saberes pedagógicos generales tiene que saber planear, ¿no? Planear un curso, pero planear también una clase específicamente, tiene que saber conducir directamente, o sea, llevar a los alumnos a estas metas que se ha planteado, lo que implica formas de interacción individual, en grupos, en diadas, etcétera, y formas de comunicación. Eso es un aspecto que yo estudio particularmente, las formas de lenguaje que se utilizan en la interacción, ya sea cara a cara o en línea, determinan fundamentalmente la manera como los alumnos construyen los conocimientos. Así que el uso del lenguaje y el estar consciente de las formas particulares que se tienen que trabajar en la comunicación, en ciencias, en matemáticas, en diferentes disciplinas, cambian, y eso hace que los alumnos realmente construyan los aprendizajes de manera correcta o que tengan problemas, huecos, ¿no?, en ciertos aspectos. Y por último, pues tiene que saber evaluar, o sea, hemos definido estas competencias generales, que después hemos utilizado instrumentos en diferentes instituciones y hacemos adaptaciones de estos instrumentos dependiendo del contexto particular. Entonces, pues esto es lo que hemos nosotros definido, y en este contexto, bueno, también hemos analizado, pues vean la cantidad de tareas que puede hacer un profesor, por ejemplo, de carrera en el nivel superior, y la primera parte, que es lo de docencia y práctica educativa, pues es lo que acabo de mencionar, el trabajo colegiado, planeación, conducción y evaluación, en contextos presenciales, abiertos o mixtos, la investigación, el servicio, la difusión. Ay, perdón. No se vio esa. Bueno, estas son las competencias que habíamos planteado. Y luego la que sigue, ahí está, las funciones docentes, en donde la docencia y la práctica educativa, la parte de arriba tiene que ver con lo que recién mencioné, las competencias de previsión, planeación, conducción y evaluación, y luego pues esto de todas estas funciones en el contexto de un profesor de carrera universitario,
se han agregado las tareas de tutoría y de supervisión, especialmente la última que habla de la supervisión son los escenarios de formación profesional, en donde yo estoy inserta en un programa de maestría, de una residencia en psicología escolar, y se llama así porque los alumnos pasan una gran parte del tiempo de formación en escenarios, ¿no?, escolares en nuestro caso, y que la formación teórica se desarrolla en las aulas, pero también parte de la formación teórica y la formación profesional se desarrolla en estos escenarios, ¿no? Entonces, los profesores lo que hacen es apoyar el desarrollo de competencias profesionales de diagnóstico, intervención y evaluación en diversos escenarios como estancias infantiles, escuelas primarias y centros comunitarios. Este es un esquema, ¿no?, en donde ustedes podrán ver aquí en la parte de abajo que cada vez los alumnos van teniendo menos clases teóricas y mucho más tiempo, ¿no?, de trabajo en los escenarios, y tienen como unas 1.600 horas, ¿no?, de trabajo en escenarios a lo largo de 2 años, lo cual habla de la importancia que tiene la función docente de supervisión y por tanto la necesidad de ver que si esas acciones docentes están teniendo o no un impacto sobre la formación de las competencias profesionales de los alumnos. Entonces, bueno, la docencia vista como una actividad de supervisión, pues puede considerarse como una actividad formativa altamente contextualizada, y nos hemos dado cuenta pues que en cada uno de estos escenarios de práctica supervisada, pues el docente supervisor responde a esas características de manera diferenciada y evidentemente toma en cuenta pues a la institución educativa, si es una guardería, si es un preescolar, y por otro lado a las características, ¿no?, de la propia comunidad, del entorno social y cultural donde se desarrolla la supervisión. No es lo mismo un centro comunitario en una zona desfavorecida que en otro contexto, ¿no? Y entonces, pues dentro de esto lo que hemos tratado de ver es qué características puede tener una supervisión efectiva, ¿no? Pues tiene que estar estructurada, debe ser intencional, o sea, no puede responder así de manera casuística y en ese momento, sino que tiene que haber previsto una serie de cuestiones para que pueda ser efectiva y a la vez ética además, ¿no? Y bueno, la función docente de supervisión es importante analizarla porque puede tener un impacto positivo, ¿no?, o puede tener un impacto negativo, porque es un trabajo cara a cara, es un trabajo muy cercano con el supervisor y pues a través de este trabajo cercano se desarrollan sentidos de autoeficacia, autoconciencia y desarrollo de competencias, o se puede impedir este desarrollo si es que el supervisor no usa el lenguaje apropiado para acompañar a los alumnos, ¿no? Pues, ¿qué incluye esta labor? Pues conducción, seguimiento y asesoría, ¿no?, sobre los procesos, técnicas y metodologías que se han propuesto en el currículum y que permiten a los profesores hacer frente a problemas como el rezago escolar en escuelas primarias, en secundarias donde también trabajamos, ¿no?, la reprobación, la deserción, múltiples problemas que tienen lugar en contextos escolarizados, y pues tiene tanto una dimensión formativo-pedagógica acerca de los contenidos, pero también una dimensión estratégica, porque evidentemente los alumnos se enfrentan a problemas que surgen en determinado momento y tienen que tener la capacidad de responder diferencialmente a estas problemáticas. Entonces, un buen sistema de supervisión implica relacionarse con otros, ¿no?, y que esto se experimente más como un proceso de ayuda o de acompañamiento. Entonces, hay que crear condiciones sociales y afectivas que permitan realmente que el alumno vaya encontrando las ayudas apropiadas por parte del supervisor y que le permitan realmente reflexionar sobre su propia práctica, explorar sus límites, ¿no?, y ver cómo puede expresar sus ideas y conocimientos para que las pueda integrar, ¿no?, en las rutinas de la práctica supervisada. Entonces, es todo una serie de componentes en la acción y nada más, perdón, me voy a ir aquí al estudio que desarrollamos
y con 3 profesores que desarrollan la función de supervisión dentro del programa de maestría. Entonces, como les decía, lo primero que hay que hacer es analizar, ¿no?, las prácticas, caracterizar las prácticas educativas para encontrar las dimensiones que son comunes, y una vez que uno cree que ya agotó todas estas situaciones, puede realmente establecer parámetros para evaluar, ¿no?, esa situación. Y bueno, pues esto fue las preguntas de investigación que planteamos en relación con qué tipo de actividades desarrollan los profesores durante su labor, qué evidencia existe que se ajustan a las necesidades formativas de los alumnos y qué impacto tienen sobre los aprendizajes logrados, ¿no? Las profesoras, y bueno, finalmente lo que nosotros hicimos fue caracterizar estas situaciones igual de la misma manera, ¿no? Utilizamos un instrumento, una vez caracterizadas las prácticas, que se llamó Guía para la Autoevaluación. Estamos trabajando muchísimo sobre esto y aprendizaje de los alumnos, y consideramos 3 elementos fundamentales, ¿no? Las creencias del profesor sobre la docencia, las competencias que muestran en una sesión videograbada, incluyendo toda la conducción, ¿no?, previsión, desarrollo y cierre y evaluación, y luego las reflexiones de los profesores para determinar acciones de mejora. Pero caracterizamos las prácticas, analizamos todas las sesiones videograbadas, nos sentamos con las supervisoras a analizar su práctica y ellas mismas nos iban aportando más elementos. Y bueno, hasta el momento lo que nosotros hemos analizado pues pone de manifiesto la complejidad inherente a los procesos de supervisión y por tanto de su evaluación, y también la relación que existe entre la práctica docente y los procesos de aprendizaje de los alumnos, porque queremos evaluar una docencia que produzca aprendizaje. O sea, no solamente se trata de que el supervisor desarrolle su práctica de acuerdo a una serie de parámetros establecidos, sino que realmente se vea cuál es la relación entre cierto tipo de prácticas y avances realmente en el desarrollo de competencias de los alumnos. Y con base en los resultados obtenidos, pues lo que nosotros dijimos, todos los supervisores tenían una tarea similar enfrente y sin embargo la desarrollaron de maneras muy diferentes, ¿no? Y entonces, pues lo que hemos visto es que es necesario, ¿no?, que a partir de las regularidades veamos si se puede analizar la relación entre esto y las metas planteadas, y pues finalmente lo que queremos enfatizar es que es importante empezar a darnos cuenta de las diferencias que existen entre este tipo de evaluación orientada a los escenarios profesionales y el que se desarrolla en las aulas, porque en este caso, en la labor de supervisión, hay una doble evaluación, ¿sí? Por un lado, evaluar las tareas y funciones del supervisor, la labor de acompañamiento, que esto es lo que nos permitiría evaluar la eficacia interna de las acciones, pero por el otro lado necesitamos ver si esas acciones logran las metas del proceso de intervención supervisado, o sea, el aprendizaje en los alumnos y la resolución de problemas, y entonces con esto tendríamos realmente una relación con la eficacia externa de las acciones. Muchísimas gracias. Muy bien. A continuación, vamos a tener la ponencia por la doctora Rosa María Gómez Valle Tagle, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su ponencia será la evaluación del desempeño docente en la UNAM. La doctora Rosa María Valle obtuvo grados de licenciatura y doctorado en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de posgrado en las universidades de la Sorbona en París y en Queens, en Ontario, Canadá. Tuvo a su cargo el Departamento de Psicología del Sistema Penitenciario del Ontario, Canadá. Fue directora de la Escuela de Psicología de la Universidad de Anáhuac y creadora del primer programa de maestría en esa universidad sobre trastorno del desarrollo y el rendimiento escolar. Ha sido directora de un proyecto de prevención sobre fracaso escolar en una comunidad semirural financiado por la Fundación Kellogg. Es asesora de la Secretaría General de la UNAM y actualmente directora de Evaluación Educativa de la UNAM, de la que fue fundadora. Y es responsable del programa de residencia de evaluación educativa que forma parte del programa de maestría en psicología de la UNAM. Cedo la palabra a la doctora Rosa María. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos 2 retos. Tenemos 2 retos: resolver cómo evaluar la docencia de manera que resulte útil la evaluación y cómo hacer una presentación en 20 minutos cuando uno quiere decir muchísimas cosas. Por favor, la siguiente.
Voy a tener que cortar porque yo pensaba que iba a tener más tiempo, voy a cortar la presentación, ustedes me van a disculpar. La siguiente, por favor. La evaluación no es nueva en México. Este país lleva 40 años haciendo esfuerzos de evaluación sistemática. Por supuesto, no siempre con los mejores resultados, pero siempre que se hace algo por primera vez hay más que aprender para seguir haciéndolo. Esto les da una idea de, en el ámbito de la educación en general, los esfuerzos primeros en evaluación se iniciaron en 1983 con el Programa Nacional de Posgrado de CONACYT. Ese programa fue evolucionando hasta lo que hoy es en día, que todos ustedes conocen, el Padrón Nacional de Posgrado en este país, que significa que todos los que tenemos una responsabilidad en el posgrado nos tenemos que mover para hacer las cosas eficientemente, porque si no nuestros alumnos no tendrán becas. Luego es una prueba de que la evaluación ahí ha contribuido a cambiar conductas en las universidades. En 1984 se creó el Sistema Nacional de Investigadores. En 1984, como ustedes pueden ver, había registrados 1.396 y en 2011 17.639. Aquí, con todos los defectos que todavía se pueden corregir de este sistema de evaluación, no podemos negar que ha contribuido a que los investigadores, algunos no tan genuinamente y otros sí, los más genuinamente, se hayan vuelto muy productivos o más productivos. En 1990 se crearon los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, que habían evaluado en 2012 3.909 programas. Yo al final voy a hablar de los retos, porque todos reconocemos que todos estos sistemas o métodos de evaluación tienen fortalezas, pero también tienen muchas debilidades que habrá que corregir. En 1999 se creó el programa de carrera docente que cada institución pública operó con sus propios criterios para otorgar estímulos económicos. Creo que aquí es donde empezamos a ver que cuando se otorgan estímulos económicos es cuando hay más probabilidad de que se distorsionen las evaluaciones. En 1996 el programa se convirtió en el Programa de Mejoramiento del Profesorado de las Instituciones de Educación Superior, que también todos ustedes conocen, el PROMEP, que ha impulsado fundamentalmente que los profesores desarrollen su carrera académica, haciendo estudios de maestría y de doctorado. Ha contribuido a mejorar la composición del profesorado en términos de desarrollo académico, de formación formal, en términos dichos así. Esto ha otorgado becas a los profesores para que hagan sus estudios de posgrado tanto en el interior del país como fuera del país. Hasta la fecha que se consultó esto, se habían graduado 4.803 profesores, 3.074 de doctorado, de los cuales 44% están en el SNI. 1.705 de maestría y 24 de especialidad. También contribuyó a aumentar al profesorado de tiempo completo en las universidades y los que tenían doctorado y maestría. La siguiente, por favor. En 2004 se creó también el Consejo Consultivo de Certificación Profesional, que yo tengo la impresión de que está todavía en ciernes. Hay pocos cuerpos profesionales que están certificando las profesiones, pero seguramente esto en los próximos años se acabará de tomar forma. En 2011 se creó la Comisión de Coordinación de los Organismos de Evaluación de la Educación Superior, conocido como COCOES, del que forman parte CONACYT, ANUYES, Ceneval, CIES, COPAES y las Asociaciones Nacionales de Universidades Tecnológicas, Politécnicas y otros organismos. Este organismo tiene como objetivos alinear y armonizar las funciones y garantizar la congruencia de propósitos de los organismos evaluadores y de acreditadores y de certificación de la educación superior, y fortalecer las prácticas de evaluación en la educación superior conforme a los criterios aceptados nacional e internacionalmente. Esto es como los buenos deseos. Yo creo que este proyecto se inició hacia finales del sexenio pasado, promovido por ANUYES, y posiblemente
tome forma, no lo sabemos, en esta nueva administración, pero no cabe duda que hay una necesidad de armonizar las diferentes acciones de evaluación de la educación superior. La siguiente, por favor. Estos son, a mi juicio, los logros que hemos tenido estos 40 años de experiencias de evaluación. Las prácticas de evaluación y de planeación se han instaurado en las instituciones de educación superior. Se han establecido procesos de evaluación y de acreditación destinados al aseguramiento de la calidad de la educación superior. Posiblemente aquí hay mucho camino todavía que recorrer para realmente asegurar la calidad de la educación superior. Se dispone de más información sobre las condiciones, necesidades, procesos y resultados de las instituciones. Se han formulado criterios e indicadores de la calidad de la educación superior. La educación está más abierta, la sociedad está más alerta a los resultados de algunas de las evaluaciones y los indicadores de calidad que reportan programas y organismos como PROME, PIFI, los CIES, COPAES y CONACYT muestran avances en las instituciones de educación superior. La siguiente, por favor. Las instituciones y numerosos programas académicos de licenciatura y de posgrado disponen de instrumentos para mejorar la selección de sus aspirantes. El SNI ha contribuido a retener a muchos investigadores en sus instituciones. Los investigadores tienen una mayor conciencia de la importancia de la productividad en la investigación y los docentes lo están de sus obligaciones. Quizá, y ese es a lo que voy a aterrizar el día de hoy, la docencia ha sido el área descuidada de la evaluación. Y se tiene más conciencia de la necesidad de formar especialistas en evaluación. La siguiente, por favor. Los retos. Se requiere revisar la evaluación de las instituciones, de los programas y de la planta académica con el fin de que se reconozcan especificidades de sus contextos y disciplinas, se eviten duplicidades y se articulen mejor los distintos instrumentos y organismos de evaluación. Reglamentar la evaluación y la acreditación de la educación superior que comprenda también a las instituciones privadas. Transitar a un proceso integral de evaluación en el que se incluyan indicadores cuantitativos y cualitativos de insumos, procesos y resultados para fundamentar juicios y las interpretaciones que conlleva todo proceso de evaluación. Simplificar los procesos de evaluación de programas e instituciones para que demanden menos tiempo y recursos a las instituciones y que tanto los procesos como las recomendaciones sean útiles para su mejoramiento. Diseñar un sistema de información confiable y útil para analizar el progreso de las instituciones y de los programas escolarizados, abiertos y a distancia. La siguiente, por favor. Lograr que los pares realicen procesos de evaluación, tengan experiencia en ese ámbito, lo cual no es fácil. Evitar que el financiamiento extraordinario asociado a los resultados de las evaluaciones propicie distorsiones indeseables que no se traducen en la mejora del programa o de la institución. Reglamentar el funcionamiento de los organismos evaluadores de programas de licenciatura con el fin de que sus vías de financiamiento y actuación sean transparentes. Determinar mecanismos de seguimiento que permitan saber en qué medida los programas y las instituciones han mejorado sus procesos de planeación y de gestión, sus funciones sustantivas, su planta académica y sus resultados. Incrementar la transparencia en la difusión de los resultados y evaluar si los diferentes métodos, procedimientos y mecanismos de evaluación están contribuyendo a mejorar la calidad de la educación superior. La siguiente, por favor. Paso ahora a tocar el difícil tema de la evaluación de la docencia. Exclusivamente me referiré a la experiencia de la UNAM, de la Dirección General de Evaluación Educativa, con la idea de transmitirles una experiencia personal, pero no necesariamente decir que sea buena. Para darles una idea de lo que significa en otros lugares la importancia de la evaluación de la docencia,
Ayer leía yo que a finales de 2010 la búsqueda de esos términos en la base de datos de ERIC muestra 1.852 referencias. Y si se restringe a 94-2000, se encuentran 542 estudios. Es decir, en todas partes hay muchos investigadores investigando cómo mejorar o cómo evaluar la evaluación de la docencia, como nos lo ha presentado la doctora García. La siguiente, por favor. ¿Qué se evalúa cuando se evalúa la docencia? Enseñanza de calidad, buena enseñanza, profesor eficaz, enseñanza eficaz. ¿Para qué la evaluamos? Tenemos dos opciones, según dicta la experiencia y la literatura, para mejorar la enseñanza, una evaluación de tipo formativa, o para tomar decisiones administrativas, promociones, estímulos, otra evaluación sumativa, que fundamentalmente ese ha sido el carácter de lo que yo les acabo de presentar. La siguiente, por favor. ¿Quiénes y cómo evalúan el desempeño docente? Voy a hacer una síntesis muy general, sin entrar en muchos detalles. El más común de todos los métodos es que los alumnos evalúen lo que hacen sus profesores por medio de cuestionarios de opinión. Los pares o colegas que también pueden contestar cuestionarios de opinión o llenar formatos. Los jefes de los docentes también por medio de cuestionarios. El propio profesor por medio de cuestionarios de autoevaluación, ya se hizo mención de la autoevaluación, evidencias de su desempeño, observaciones en el salón de clase y múltiples fuentes. Se ha propuesto para ello el portafolio del profesor. Yo misma hace unos 8 años o 10 hice una propuesta de crear una carpeta del profesor en la UNAM para evaluar al profesor en su conjunto con sus propios productos y finalmente, después de haber sido piloteado, no pasó porque quienes más se opusieron a ello fueron los investigadores. La siguiente, por favor. ¿De qué evidencias disponemos sobre los cuestionarios de opinión de los alumnos? Me voy a referir a ese tema porque es como evaluamos nosotros la docencia en la UNAM. Ustedes saben que es una universidad muy grande, con miles de profesores, donde no sería pensable hacer una evaluación de la enseñanza en el aula. ¿Qué se sabe sobre eso? Lo primero que uno tiene que preguntarse es si es válido la forma de medirlo por medio de cuestionarios. Es decir, si mide lo que se propone medir, sea buena enseñanza, enseñanza eficaz o como definamos el constructo. Pero aquí la literatura muestra mucha dificultad y controversias en la definición del constructo. La definición puede basarse en un modelo educativo válido o en un enfoque naturalista basado en prácticas de enseñanza que los profesores de la comunidad académica de la entidad consideran excelentes o las mejores. Este es el modelo que nosotros utilizamos en la UNAM. La mayoría de las definiciones se basa en modelos de enseñanza centrados en el estudiante, criticados porque inducen, más bien centrados en el profesor, no en el estudiante, criticados porque inducen un aprendizaje superficial. Se está evaluando lo que hace el profesor, pero sin tener en cuenta si eso tiene un impacto en lo que aprende el alumno. Se han empleado criterios para obtener evidencia sobre la validez de los puntajes que los alumnos asignan a la enseñanza. Se habla de evaluación de la enseñanza, pero sería incorrecto pensar que los alumnos evalúan la enseñanza de sus maestros, porque no están haciendo un juicio valorativo del conjunto, están asignando puntajes en un cuestionario que les pregunta sobre el desempeño del profesor. Entonces me voy a referir a puntajes, no a evaluación. En las revisiones de literatura, metaevaluaciones que se han hecho al respecto, se ha encontrado que la correlación entre lo que dicen los alumnos en esos cuestionarios y los aprendizajes son útiles, especialmente cuando se refieren a la dimensión habilidades del profesor y cuando se mide el aprendizaje con exámenes departamentales. La siguiente, por favor. También se ha correlacionado con autoevaluaciones de los profesores y aquí
Como ya se dijo antes, las correlaciones son moderadas porque los seres humanos no solemos ser muy buenos jueces de nosotros mismos. Las evaluaciones de otros como administradores, colegas, exalumnos, observadores entrenados, comentarios de estudiantes. Las de los administradores han sido las menos consistentes y las correlaciones más altas se han encontrado en la opinión de los exalumnos y comentarios abiertos de los estudiantes. En lo que se refiere a la confiabilidad, que es otro elemento que debemos de tomar en cuenta para valorar la utilidad de un instrumento, uno de ellos es la consistencia interna, que se mide usualmente con el coeficiente alfa de Cronbach y que nos dice qué tan coherente o consistente es el conjunto de preguntas que conforman un cuestionario o una dimensión. La estabilidad, por ejemplo, en eso generalmente se muestran no malos resultados en lo que se ha publicado al respecto. De estabilidad se ha encontrado que los puntajes que obtiene el profesor tienden a ser semejantes a través del tiempo. Y de la generacibilidad es la medida en que el desempeño del profesor es semejante en diferentes cursos y se ha encontrado que hay correlaciones entre moderadas y buenas. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las variables? Esa es otra cosa que nos preocupa a todos. ¿Qué variables afectan los puntajes que los alumnos asignan a sus profesores? Uno de ellos ha sido el rango, es decir, si el profesor tiene doctorado, maestría, si tiene una posición alta de tiempo completo en la universidad o no, pero sobre todo su expresividad, la forma de comunicarse cuando imparte su clase. Los alumnos influyen también en los resultados de esos puntajes, fundamentalmente su motivación y expectativas que tienen de calificaciones. El curso influye el nivel, si el curso se imparte en nivel licenciatura o posgrado, se evalúa mejor a los profesores de posgrado que a la licenciatura y eso lo hemos encontrado nosotros también en la UNAM y también depende de la disciplina. En el orden que yo las pongo ahí, en ese orden se evalúa con más benevolencia a los profesores, mejor los de humanidades y artes y los que menos bien evalúan son los de matemáticas, ingeniería y física. Aquí puede haber dos explicaciones, o porque los maestros son menos buenos o porque a los alumnos les cuesta mucho trabajo aprender esas disciplinas. En cuanto a variables de la administración de los cuestionarios que se deben y pueden controlar, son el anonimato de los cuestionarios, eso influye en los resultados, si es anónimo o no es anónimo, y el que el profesor esté o no esté presente en la clase. Y también, por último, en el propósito de la evaluación. Si fue de índole formativa, tiene menos repercusiones negativas que si es de índole sumativa. La siguiente, por favor. ¿Cómo consideramos la evaluación del desempeño docente en la UNAM? No hablamos de la evaluación del profesor, sino de lo que hace el profesor, el desempeño docente. Es un proceso participativo de colaboración e institucional. La entidad lo adopta voluntariamente. Cuando me refiero a entidad, me estoy refiriendo a la facultad o escuela. Tiene como propósito mejorar el desempeño de los profesores. Ayuda a valorar el desempeño en el aula. Parte del supuesto de que los procesos de enseñanza-aprendizaje en los programas educativos que se imparten en la institución son diversos en múltiples aspectos. Bueno, me voy a saltar todo esto porque me queda un minuto. La siguiente, por favor, voy a hacer un resumen muy breve. Lo que hacemos nosotros en la UNAM es hacer una consulta a profesores y alumnos cuando una facultad solicita este servicio de evaluación y les pedimos que nos hagan un enunciado, una consulta a un número determinado de profesores y de alumnos que digan cuáles son los atributos que consideran que caracterizan una buena enseñanza. Incluso algunas veces les hemos dicho que recuerden al mejor profesor que han tenido en su vida y a los profesores, a su vez, que piensen en los colegas que tienen mejor reputación como profesores o su experiencia personal. A partir de eso se hace un análisis de contenido
y con eso definimos lo que llamamos el perfil de una buena enseñanza en esa entidad académica. Esos atributos después se convierten en enunciados que van a formar parte de un cuestionario que va a contestar el alumno. La siguiente, por favor. Y aquí tengo un ejemplo de, se agrupan en categorías, lo que a los especialistas nos parece que forman esos atributos, cómo conforman una categoría, y las hemos agrupado en este caso de este ejemplo: habilidades didácticas, compromiso docente, interacción con los alumnos, dominio de la disciplina y evaluación del aprendizaje. La siguiente, por favor. Una vez que tenemos estas categorías, diseñamos el cuestionario, tenemos reglas para redactar esos enunciados. La siguiente, por favor. Se usa una escala ordinal de frecuencia. Los reactivos se redactan de manera que sean conductas observables, lo que hace el maestro en el salón de clase, y lo que tiene que hacer el alumno es señalar con qué frecuencia el profesor realiza esa conducta que está descrita en una escala que ustedes ven, va de nunca, casi nunca, a siempre. Cuando se concluye el cuestionario, la facultad o escuela, el grupo colegiado que está trabajando en esto, lo aprueba o le hace todavía arreglos o adiciones. La siguiente, por favor. Se entrena a los aplicadores, tenemos unas reglas, no se interpretan resultados de cuestionarios si no se cumplen lo que está ahí en la tabla. Si el tamaño del grupo es de más de 30, debe de haber por lo menos un 60% de los alumnos que conteste el cuestionario. Si es de 21 a 30, 80. Si es de 6 a 201 a 20, 90. Y si es de 5 menos, el 100%. Y así todo eso ya se toman con cierta reserva. La siguiente, por favor. Mediante análisis factorial, nosotros intentamos comprobar si esas dimensiones que originalmente habíamos determinado empíricamente se cumplen estadísticamente. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de un análisis de factores de un cuestionario en donde tenemos aquí que se presentaron dos factores: compromiso docente y habilidades didácticas. En esta facultad en particular tienen especial preocupación porque los profesores sean cumplidos. Esto ocurre con mayor frecuencia cuando en esa facultad o en ese ámbito hay más necesidad, tienen más necesidad de que sus profesores sean cumplidos. Y normalmente en otros lugares aparece en primer lugar el factor de habilidades didácticas, y aquí en esta facultad apareció el de compromiso docente. Contestaron 12.159 alumnos, y vemos que el alfa de Cronbach en las dos dimensiones fue de 0.90, y el conjunto de la varianza explicada, lo cual no es de extrañar en un fenómeno como este, es menor a 60%. La siguiente, por favor. Entregamos a los grupos, a la facultad que nos pidió la evaluación de la docencia, se le entrega los resultados, un informe a la facultad con datos estadísticos de cómo se está comportando la docencia en su facultad. La siguiente, por favor. Y la siguiente, por favor. Aquí hay un ejemplo. Aquí ven que en ese concreto caso está mucho mejor la parte de compromiso con la de habilidades didácticas, que lo hemos visto con cierta frecuencia, que los dos factores que suelen salir más bajos son habilidades didácticas y evaluación del aprendizaje. La siguiente, por favor. Aquí se les da también información cómo salió el profesor en cada una de los reactivos o preguntas, porque eso es lo que permite darle asesoría para mejorar la docencia. La siguiente, por favor. Aquí es la misma información, pero mostrada gráficamente, reactivo por reactivo. La siguiente. Y hay un informe para el profesor. En el informe para el profesor, la siguiente, por favor.
se le explica en qué consisten, se le da la definición de cada una de las dimensiones, compromiso docente, habilidades didácticas y cómo salió en cada una de esas dos dimensiones calificada. La siguiente, por favor. Y también se le da los resultados, el porcentaje de alumnos, el número y porcentaje de alumnos que lo calificó como que mostraba esa conducta nunca, casi nunca o siempre. La siguiente, por favor. La siguiente. Estos son nuestros requerimientos que tenemos para evaluar la docencia. Uno de ellos creo que vale la pena destacarlo, la sensibilización de profesores y alumnos, responsabilidad compartida y propósitos constructivos. La siguiente, por favor. ¿Qué hemos encontrado? Con esto termino, en más de 10 años de evaluación de docentes. La docencia es multidimensional. En todos los programas se ha identificado más de una dimensión del desempeño docente y en la mayoría 3 o 4. En todos los casos se ha identificado una dimensión que usualmente denominamos habilidades pedagógicas, que conjuga conocimiento disciplinario y quehacer pedagógico, que puede equivaler a lo que Schulman ha denominado Pedagogical Content Knowledge. En esta dimensión también se ha encontrado que las evaluaciones de los profesores son menos favorables. Otra dimensión frecuentemente observada, a la que se denomina compromiso docente o responsabilidad, se refiere a las interacciones del docente con el alumno, a través de la cual se valoran fundamentalmente aspectos de comunicación y de actitudes del docente. Generalmente recibe una opinión más favorable que las habilidades pedagógicas. La siguiente, por favor. La docencia practicada por académicos dedicados primordialmente a la labor docente recibe opiniones más favorables que la de los académicos dedicados principalmente a la investigación. El desempeño de los profesores en asignaturas prácticas está mejor valorado que el de las teóricas. El análisis histórico del desempeño de los profesores, realizado solo en el caso de algunos programas, permite apreciar mejoras en el desempeño de los profesores. Existen suficientes evidencias de que los alumnos son buenos jueces del desempeño de sus profesores. Y por último, la gestión de los servicios de evaluación del desempeño de los docentes exige un responsable o líder. Con esto termino de manera un poco atropellada. Les doy las gracias y les pido disculpas por el atropellamiento. Mi trabajo se llama Algunas consideraciones y retos en la evaluación de la docencia. Y voy a hablar, fue un poco difícil para mí seleccionar qué tipo de investigación referir en relación con este trabajo. En esta ocasión utilicé una investigación por estudio de casos realizada en otro contexto. Mi preocupación fundamental como investigador, mi bagaje original, yo soy abogado, en mi formación original, me preocupa mucho las cuestiones éticas, las cuestiones de justicia, las cuestiones de validez. Son cuestiones que me preocupan mucho y me preocuparon mucho también en mi tesis doctoral. Estos dos estudios fueron preliminares a mis estudios, a mi tesis doctoral. Entonces, una de las cosas que, si podemos pasar a la siguiente, que me preocupan en esta presentación es la relación docencia y aprendizaje. Muchas personas cuando empiezan a hablar de la evaluación de la docencia quisieran equipararla o medirla como si fuera en función de la evaluación de los estudiantes, los puntajes que ellos obtienen en ciertas pruebas estandarizadas y demás. Una preocupación, un recordatorio nada más, es que en el desarrollo intelectual y personal, en el aprendizaje de los alumnos, hay múltiples variables. Es multivariado. Y entre ellas hay una serie de factores relacionados con el estudiante, sus familias, el contexto curricular, el ambiente, las metas, los modelos institucionales, la forma en que la organización los atiende, en que los administradores y los docentes interpretan esto en la institución. Esto es muy importante porque muchas veces se pretende que el factor es el profesor, es un factor. Y en muchas ocasiones no es el más importante dependiendo del nivel y de la edad del estudiante. De acuerdo con Pascarella y Clark, que han trabajado sobre todo en educación superior, en los niveles más altos son los pares, los compañeros, los que influyen inclusive más que los maestros e inclusive más que la familia.
de los estudiantes. Eso no quiere decir que no sea importante el papel del profesor y que sea importante estudiarlo, pero sí hay que tomar en cuenta cuál es realmente, es multivariado, es complejo y es complejo también hacer supuestos de causalidad. Otro punto que me interesa mucho es el siguiente, en cuanto al propósito de la evaluación. Es muy diferente evaluar para seleccionar a un nuevo profesor que va a empezar a trabajar que seleccionar a un profesor que va a mejorar, hacer una evaluación para la mejora. Y la investigación en el área nos recomienda no mezclar los propósitos, no mezclar los datos. Si es para selección o es para una decisión de despido, mejora, promoción o premio, no deben mezclarse los datos para decir que son para la mejora. ¿Por qué razón? Porque realmente pervierte el proceso. Se supone que los datos para la mejora deberían ser confidenciales. Es un proceso de una persona que está creciendo y se está desarrollando. Esto es lo que recomienda la investigación. En la práctica, mi experiencia en las universidades, en algunas en las que he estado y sobre todo en la que yo estudié, es muy difícil a veces para los administradores separarlo. ¿Por qué? Porque ven el uso práctico. Nos puede servir también para esto, pero no es lo que recomienda la investigación. La siguiente. Como afirma Steak y Burke, la calidad de la docencia solo puede ser juzgada. Ese es otro punto muy importante, el contexto. En el contexto en que tiene lugar, tomando en consideración los factores que en ella influyen. Si no se hace un esfuerzo de examinar esa complejidad, la evaluación no será válida. Y para ilustrar un poco los retos de estos problemas de la contextualidad y los retos de... Muchas veces cuando pensamos en evaluación pensamos en un cuestionario, pensamos en un examen para maestros, pensamos en un instrumento. Este trabajo que presento hoy es sobre educación superior y voy a hablar de 2 estudios de caso. Adelante. Voy a hablar de 2 estudios de caso. El primer caso, cuando yo comencé a hacer esta investigación, eran 2 profesores. Yo estaba buscando con quiénes trabajar y esos 2 profesores me fueron recomendados como posibles interesados en mi investigación. El primer profesor es un profesor que había estado, es un profesor que podríamos decir, un profesor con bastante antigüedad en la institución, un profesor que imparte su doctorado en matemáticas y estadística y estaba trabajando para una facultad de contaduría o administración. En el contexto norteamericano, los alumnos tienen una parte del plan de estudios que es obligatoria para todos, el currículo general, antes de llevar la especialidad o el major. Y él daba uno de esos cursos que son obligatorios. Este profesor había salido pobremente en sus evaluaciones. Una de las razones por las cuales me indicaron o me recomendaron para participar es porque a pesar de que había recibido capacitación, sus evaluaciones no mejoraban. El otro profesor que participó en el estudio era el caso, pues, era un profesor joven que había empezado durante 5 años, estaba en proceso de definitividad y al contrario, sus evaluaciones habían salido muy bien en los últimos años y la idea principal de la persona que me lo recomendó fue que sería interesante, ¿no?, contrastar qué estaba haciendo bien el joven que podía aprender el otro que no salía bien. Pues bien, en el caso de George, vemos que George trabajaba y daba unas clases. Cuando yo comienzo a observar la clase de George, este es un curso en el que nadie salía bien evaluado, era un curso muy grande, era un curso de más de 400 estudiantes en el aula. Un semestre después deciden dividirlo en 3 profesores. 3 profesores van a impartir el curso. 2 compañeros de George comienzan a trabajar juntos y el siguiente semestre ellos salen bien o mejoran en su evaluación, pero George no. En lugar de mejorar, George sale peor. La siguiente. ¿Qué fue lo que pasó con George? Bueno, mientras ellos 2 trabajaron juntos, George fue a la oficina de apoyo instruccional, tuvo una persona observando su docencia, revisando sus evaluaciones, los cuestionarios de evaluación docente, los comentarios de sus alumnos y le hizo sugerencias y lo invitaron a él a tomar un taller. Ese taller fue sobre cómo trabajar con clases grandes, porque aun cuando el grupo se dividió en 3, pues estamos hablando de más de 400 alumnos divididos en 3 grupos, pues eran clases grandes. ¿Qué pasa con George? Que este especialista le recomienda que vamos a implementar
la coevaluación entre los estudiantes. Esos 10 puntos o 20 puntos o no sé cuántos puntos de participación ya no se van a dar por calificados, sino que hay que hacer que los alumnos se evalúen entre ellos. Y una de las cosas que resulta que los alumnos odian esa estrategia. Si ustedes, yo tuve la oportunidad de revisar todas las evaluaciones de George e inclusive platicar con sus estudiantes, nos damos cuenta que las hojas de evaluación en los comentarios no dicen nada sobre la calidad del trabajo de George, solo dicen despídalo. Entonces, nos damos cuenta que George, ellos definen, el único comentario era, un estudiante inclusive somete una carta al director que dice calificación caprichosa. O sea, su estilo de calificación fue caprichoso. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que ese año, George, aquí los contratos son individuales, no hay un sindicato, entonces George no recibe su incremento de sueldo y recibe indicaciones del jefe de departamento de que tiene que hacer algo para mejorar. Las entrevistas con el jefe de departamento, la siguiente, él dice, nos encantaría usar diferentes fuentes para evaluar la docencia, como exalumnos o pares, pero realmente no lo hacemos porque no tenemos el recurso de localizarlos, es costoso. Sí sería ideal evaluar más de una vez durante el semestre para ver cómo está mejorando el maestro, pero realmente no lo podemos hacer. Entonces, lo más práctico es hacer las evaluaciones al final de curso. ¿Y por qué las hacemos en ese momento? No es una razón académica, es porque es más conveniente y más práctico y menos obstrusivo con otras habilidades. Bueno, siguiente, un colega de George, el doctor Edwards, habla de este tipo de problemas. Él está a favor de la evaluación de pares. Entonces él dice, es bueno tener a un par que venga y que nos visite en el aula, y esas observaciones llevan mucho tiempo, no se recompensan, no se apoya mucho la evaluación de unos y otros. La que sigue, en el caso de George, comenta que él realmente, la mejor fuente para evaluar su trabajo era la especialista instruccional, y estaba muy contento trabajando con esta profesora. ¿Por qué razón? Porque había tenido un par que había entrado a observar el aula y no le gustaba el libro de texto que George usaba. Él lo que quería es que usara el libro de texto que él había escrito o había editado. Entonces, no siempre los pares, y sobre todo si no están entrenados, o sea, todo tiene ventajas y desventajas, diferentes fuentes de información dan diferente información. Entonces, George decía, la retroalimentación de un colega puede funcionar si observan tu clase y conversan informalmente, pero no con reportes a la administración, si realmente se quiere que haya mejora. Nuestro siguiente caso, ¿cómo voy en tiempo? ¿Voy bien? Es David. Sí, imagínense, estos son fragmentos de los estudios de caso. El segundo caso fue el doctor David Newman, profesor del departamento de una facultad de ciencias. Él estaba en sus primeros 5 años, es un doctor joven, y tenía 40 años, atlético, había recibido muchos premios en investigación, becas, ¿sí? La que sigue. Una de las cosas que me llamaron la atención, bueno, para empezar, mientras George daba clase al mediodía después del almuerzo, ¿sí? Mientras George da clase al mediodía después del almuerzo, cuando los estudiantes acaban de comer, en un salón con mala iluminación y con sillas enormes que no se pueden mover, David da clase en un salón enorme, precioso, son solamente 10 estudiantes los que está trabajando. Él es un hábil comunicador, muy organizado, en una atmósfera casual. Algo que me llamó mucho es su estilo de David, de siempre muy personal, de saludar a los alumnos cuando llegan al aula, de abordarlos. Era un profesor que también impartía un curso, era un curso de cálculo, que era parte del currículo general, también era un curso obligatorio. A pesar de obtener evaluaciones pobres por su docencia, algo que llamaba la atención de David y por la cual me lo recomendaron como el modelo ejemplar, es que David, después de 3 evaluaciones, incrementa, pasa a la que sigue, él recibe esa universidad, calcula en esa evaluación con base a la norma, y los profesores que salen en el extremo les publican en una página quiénes son los mejores profesores identificados por sus alumnos. Entonces David aparece y ese era su último año ya a punto de tener su definitividad. Ok.
Sin embargo, cuando trabajé con David y cuando estuve entrevistándolo, yo le pregunté qué fue lo que hizo que tú mejoraras en tu docencia. Entonces él decía, pues aplico muchas de las cosas que aprendí y trato. Y una de las cosas que averiguamos es si eso había realmente funcionado en la evaluación, si había resultado. Y él me dice, no, no resultó. O sea, sí hubo un incremento, pero no como quería mi jefe de departamento, porque en la universidad la media era de 13. Entonces yo tenía que sacar lo menos 3 puntos de la escala de 1 al 5 para poder tener a mi jefe de departamento contento. Y no lograba yo llegar a ese puntaje. Entonces, a pesar de haber ido a la oficina de apoyo instruccional, de haber tenido capacitación y observaciones y apoyo. Una de las cosas que me llaman la atención a mí, después de revisar las 5,000 formas de evaluación de David, es que en una de ellas había constantemente un comentario de los alumnos, donde la hoja siguiente, donde hablaban y se quejaban de ciertos contenidos del curso. Hay ciertos contenidos del curso y ciertos software que David estaba utilizando. Y eso era constante, ¿no? Entonces, David, pues, ¿qué pasa con él? La siguiente, por favor. Que David, al no incrementar sus puntajes, a pesar de todo lo que había aprendido, toma la decisión de eliminar ese contenido y eliminar el software, que era básico para lo que los alumnos iban a aprender en el siguiente nivel dentro del programa de estudios. Pero él lo hace porque siente que no tenía opción. ¿Por qué? Porque si lo hacía, ya había visto que constantemente los alumnos se quejaban de eso. Y, taram, inmediatamente que lo hace, el siguiente semestre está en la lista de los mejores maestros calificados por sus estudiantes. Adelante. Adelante. En conclusiones, adelante. Los resultados nos muestran que, aunque la evaluación por parte de los estudiantes es muy valiosa, no siempre están en la mejor posición de hacer sugerencias para mejora instruccional. Hay cosas que los alumnos no pueden responder. En otras investigaciones nosotros hemos encontrado casos de que los estudiantes evalúan muy bien a un docente, pero no están en la mejor posición de valorar el dominio de contenido del profesor, y algunos instrumentos sí lo preguntan. Otra preocupación que surge aquí es el uso de los resultados de la evaluación con propósitos múltiples. ¿Por qué? Porque se supone que si la evaluación es para mejora, como estaba resultando con estos profesores que están tratando de mejorar, deberíamos entender que toda persona que está introduciendo cambios e innovaciones, al principio puede ser que no funcionen bien. Y entonces, eso hay que tomarlo en cuenta cuando vamos a usar los resultados. Por eso es un problema usarlos con doble propósito para toma de decisiones, porque es complejo. Entonces, si lo vas a tomar para cancelarle a alguien su incremento salarial o vas a castigarlo, pues ahí tienes que estar consciente de que ya no van a querer innovar, porque si no, si empiezo a innovar, pueden haber problemas. Los profesores que participaron, pues ellos perciben que múltiples fuentes de información serían importantes para la enseñanza. Y, sin embargo, la retroalimentación debe ser provista como mejora. La que sigue. Vamos a la que dice énfasis. La que sigue. El énfasis de las evaluaciones basadas solo en opiniones de estudiantes. La literatura nos dice que no debe ser una sola fuente de información ni una sola metodología. Sin embargo, eso es lo que ocurre en el mundo real y además se da en un contexto político. Y lo triste es que no falta, cuando alguien lo comentó hoy en la mañana, si nos centramos solo en los números, en que se mejoren los números y los puntajes, estamos perdiendo que las personas reflexionen sobre su práctica y que realmente se centren en mejorar y no en ver cómo logramos que el número pueda mejorar. Y bueno, un punto que es muy importante para mí es la docencia ideal versus situada. Si nosotros solamente tenemos el número, que es lo que teníamos al principio, podemos creer que George es un pésimo maestro y que David es un maestro excelente. Pero si no vemos qué hay detrás del número y el significado del número, y no estamos en el aula, no podemos entender en qué contexto se está dando y saber en qué aspectos necesitan mejorar estos dos profesores. La evaluación también debe ser responsabilidad. Casi siempre pensamos que la capacidad de mejora debe ser responsabilidad única del profesor, no debe ser de la comunidad de docentes. Y entonces ahí existe la idea de la comunidad de práctica. Sería importante que los maestros tuvieran más diálogo y más conversación sobre cómo mejorar su propia práctica y que entre ellos se apoyaran para mejorar. Y sí considero la que sigue,
que la docencia solo puede ser apropiadamente evaluada si realmente nos interesa mejorarla, tomando en cuenta el contexto. Y también recordando que para que mejore la educación, no solo es necesario que mejore el maestro, tiene que mejorar también todo el otro contexto de enseñanza que la rodea. Muchas gracias. Muy bien, ahora después de estas 3 presentaciones, las señoritas muy amablemente van a pasarles unas tarjetitas para los diferentes ponentes y los invitamos a hacernos preguntas. Tenemos hasta las 2:15. Acá hay una pregunta para el panel. No sé si quieren comentar mis colegas. En muchos casos se evalúan a los docentes o bien se hacen estudios sobre su desempeño, pero ellos, los docentes, no conocen los resultados de esa evaluación. ¿Por qué la devolución de resultados no se acostumbra entre los evaluadores? Generalmente los resultados se quedan en el análisis de académicos o investigadores o tomadores de decisiones. ¿Existe alguna razón para hacer esto? ¿Quién quiere? Pues creo que se mencionó en la conferencia que dio el doctor Mario Rueda que en realidad esto es básicamente en las instituciones de educación superior para cubrir un requisito, ¿no?, que se plantea en los sistemas de acreditación. Debe haber una evaluación de la docencia y entonces se cumple con esta expectativa haciendo la aplicación del cuestionario a los estudiantes, pero en realidad no está vinculado a los programas de formación. Por eso en el proyecto que hemos desarrollado en la red de investigadores para evaluación de la docencia, hemos planteado que la evaluación debe ser pues un binomio, ¿no?, evaluación-formación, de tal manera que esto sirva como una oportunidad de reflexión de los profesores sobre su práctica y que a esto se vinculen programas de formación que vayan respondiendo a las necesidades mostradas por los profesores a partir de los resultados de esta evaluación, sea a través de la opinión de los alumnos o de la coevaluación de pares o de la autoevaluación de los propios profesores, pero si no, no tiene realmente ningún sentido, ¿no?, el que tiene sentido para la investigación posiblemente o para la administración, pero no para la mejora de la enseñanza. No sé si quieran comentar ustedes. Yo creo que sí, pero no. No todos no entregan los resultados de las evaluaciones. Nosotros ponemos, hoy en día inclusive le mandamos por correo electrónico los resultados de evaluaciones a los profesores para que los tengan. Depende en gran medida de quién. La gestión institucional es otro elemento fundamental para que estas cuestiones funcionen. Si las personas que están a cargo de la gestión de la facultad, si el propio director no le da importancia al mejoramiento de la docencia, si las personas que tienen a cargo el proceso de evaluación de la docencia en su facultad solo están preocupadas por el elemento acreditación, no tendrá los efectos deseados, pero nosotros también tenemos experiencias contrarias, en donde sí, incluso se han instaurado diplomados en una facultad donde ha habido mucho mejoramiento, diplomados de actualización disciplinaria con un módulo de actualización o de formación pedagógica. O sea que no siempre es negro ni siempre es blanco. Hay muchas tonalidades de grises en el camino. Muy bien. Tenemos varias preguntas, entonces voy a pedirle a la doctora Beni, ya nos las repartimos. Hay unas del panel. A ver, Beni. Bueno, aquí hay una pregunta que dice, si ahora ya no se puede hacer que un alumno recurse un grado, entonces vamos a simular aprendizajes o mejor aprovechamiento a nivel OCDE. Bueno, aquí hay 2 preguntas, ¿no? Esta primera parte, tiene que ver con una decisión que se ha tomado a nivel federal de que los alumnos realmente puedan avanzar. Yo decía que en un modelo de evaluación por competencias, pues esto no debiese ocurrir a menos que realmente existan alternativas para lograr que los alumnos superen esos déficits. Y yo creo que
sí está bien pensar que no todos los alumnos desarrollan las competencias en el mismo tiempo, ¿no? Lo cual es una situación pues que se observa en el propio desarrollo de los alumnos y por tanto sí puede ser que a algunos alumnos se les dé más tiempo, pero siempre y cuando los resultados de la evaluación se tomen en cuenta para hacer algo con los niños, ¿no? Entonces, si esto no ocurre, bueno, lo único que sí es que los resultados están inflados de alguna forma, ¿no? Entonces creo que la decisión puede ser en parte correcta, pero siempre y cuando hubiese los apoyos necesarios para apoyar a estos niños, ¿no? Y evidentemente si no lograron las competencias en un grado escolar, quiere decir que las condiciones pues que se dieron en ese momento no existieron para que el niño adquiriera esos aprendizajes. Y lo más probable es que no ocurran después, ¿no? Entonces, sí habría que repensar esta decisión, el sistema educativo tendría que repensarla, tiene algún aspecto de bondad, pero yo creo que habría que trabajarlo mucho más ampliamente. No sé si, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Vamos pasando? Yo creo que lo que vamos a hacer es escoger unas, algunas vamos a contestar en el tiempo. Sí. Doctora Valle tiene otras formas. No quiere decir. A ver, aquí tengo una pregunta que no entiendo muy bien. Dice, en el nivel superior consideran que la evaluación docente con fines de retroalimentar la práctica del docente debe basarse en la aplicación de un instrumento institucionalizado. Esto, no entiendo bien a qué se refiere con un instrumento institucionalizado. Lo que nosotros hacemos es que una vez que una facultad decide hacer una evaluación del desempeño docente, como traté de explicar, se construye el instrumento para esa docencia en específico. Por ejemplo, no es lo mismo enseñar en un taller de arquitectura donde la enseñanza es colectiva, que enseñar en una práctica de odontología, por ejemplo. Entonces, en todos los casos nosotros partimos de que se definan cuáles son, se enumeren los atributos de una buena docencia en esos ámbitos en concreto. Y esto, alguien me preguntaba aquí que si hacemos pruebas piloto para tener el alfa de Cronbach. No podemos hacer pruebas piloto. Si ustedes supieran el trabajo que tenemos, no nos daría tiempo. Pero cada vez que se aplica un instrumento, todas las veces hacemos el análisis de factores y el alfa de Cronbach y vamos siguiendo si las dimensiones se mantienen o no se mantienen, y en general hemos tenido buenos resultados en ese alfa de Cronbach, lo cual no necesariamente es suficiente. Acá, ¿qué me podría decir en respecto a la acción de los alumnos de llenar los cuestionarios al azar, ya que muchas veces por pereza no leen los criterios? Bien, el verano pasado tuve a 2 jóvenes de un proyecto que se llama Sabia, que tiene el CONCITEI, en el que trabajábamos en pequeño con un proyecto en una dependencia de la universidad, preguntando a los alumnos sobre el significado de la buena docencia y sobre qué tan en serio toman las evaluaciones que hacen a los profesores. Es una institución de educación superior y los alumnos nos decían que no las toman en serio, en parte porque es en línea, pero ellos sienten que como tienen que poner su clave, alguien va a ver ahí esa clave y les da miedo que alguien se entere de lo que escriben. Pero al mismo tiempo, como es un requisito para inscribirse, ellos tienen que llenar no sé cuántas evaluaciones docentes al mismo tiempo, y tienen un periodo muy corto, las hacen todas al mismo tiempo de todos sus profesores. Entonces no las llenan poniendo toda la atención que debían tener. Al mismo tiempo hubieron algunos aspectos, no tengo aquí los resultados de ese pequeño proyecto que hicieron estos jóvenes, pero algunos aspectos que los alumnos valoraban mucho, como son la relación docente-profesor, la interacción, el que el maestro realmente se preocupa por ellos, y que ellos valoraban mucho. Tuvimos también unas entrevistas similares con estudiantes de una universidad española, y ellos igual nos decían lo mismo, o sea,
A veces no hay duda que el profesor sabe mucho, pero la forma en que interactúa con nosotros es muy importante para la relación maestro-alumno y eso influye. Y algo que nos decían los alumnos, que si hay un factor que es más importante que otros, ellos nos decían que el factor más importante para ellos era la evaluación. O sea que si el profesor no era justo en la evaluación, ese criterio podría borrar todo lo bien que hizo en el aula. O sea que profesores que cambian los criterios de evaluación, que evalúan a un nivel, eso sí era importante para los estudiantes. Y desde luego también estaba toda la variedad de concepciones de qué significa ser justo. La mayoría lo percibía como que el nivel en que me enseñaste, pues debe ser en que me evaluaste. Y si estableciste un criterio, lo debes de respetar. Pero también había estudiantes que piensan que si yo no saco 100, pues también hay una injusticia en el proceso de evaluación. Pero bueno, ese es otro proyecto. Gracias. Bueno, aquí hay una pregunta que dice, en la cotidianidad los directores nos enfrentamos a múltiples y diversos factores administrativos que nos distraen de una tarea importante como es el acompañamiento a docentes para la mejora de la práctica. ¿Qué alternativas pueden ofrecerse ante esto? Bueno, el estudio que nosotros estamos haciendo sobre la supervisión escolar, que implica, bueno, trabajar con casos de profesores, así como lo planteó la doctora Edith, y irlo extendiendo. No solamente ahora estamos trabajando con estos profesores de psicología escolar, pero vamos a trabajar en la supervisión médica, en la supervisión en enfermería, en una red de investigadores, y entonces, pues la intención, digamos, es que todas estas dimensiones que nosotros hemos denominado conocimiento, bueno, lo que queremos encontrar es el conocimiento pedagógico general de qué es lo que hace a un buen supervisor, ¿no? Y bueno, esto tiene implicaciones para definirlo, no solamente desde la perspectiva de los alumnos, que es una perspectiva válida, pero también de otros colegas, expertos, ¿no? De lo que la literatura dice, y bueno, finalmente de, digamos, el propio consenso de un claustro, que en un momento dado también es importante definirlo. Y bueno, todo esto también, hemos hecho un estudio para supervisores de educación básica, y pues estos elementos pueden servir precisamente para orientar esas labores. Ahora, que puedan contar con tiempo los supervisores de cualquier nivel educativo para no distraerse de las labores pedagógicas de acompañamiento, pues creo que ya es una tarea que está siendo atendida. De alguna manera se están reduciendo las cargas, por ejemplo, se está reduciendo el número de escuelas que tiene que atender un supervisor, ¿sí? Se está profesionalizando tanto el trabajo del director como el del propio supervisor para poder concentrarse en las labores técnico-pedagógicas y no distraerse tanto en todas las cuestiones administrativas. Hay una simplificación administrativa, justamente hay una iniciativa a nivel del Distrito Federal precisamente para que se trabajen de forma articulada, o sea, este es todo el tema de la articulación de la educación básica, preescolar, primaria y secundaria, con la idea fundamental de empujar hacia las tareas técnico-pedagógicas y lograr que de preescolar se logren el perfil de competencias deseado para que entonces los alumnos pasen a primaria con los niveles adecuados y luego egresen de la educación básica con el perfil establecido. Y bueno, pues ahora ya existen los estándares, o sea, de alguna manera los aprendizajes mínimos esenciales que no pueden a los cuales no se puede renunciar, y esto permitirá, digamos, a los propios directores, es decir, trabajar bajo la tarea de la supervisión escolar de una zona, y precisamente pues la forma como los propios supervisores acompañan a los directores y los directores aprenderán estos modelos de acompañamiento para poder trabajar ellos con sus propios profesores, y esto pues se entenderá que será un círculo virtuoso que los propios profesores podrán después imitar o diseminar con sus propios alumnos, ¿no? Entonces, de alguna forma creo que ya se está pensando en estas alternativas de tal manera que no ocurra lo que está ocurriendo en la actualidad, que existen como más de 60 programas emergentes y los directores, en vez de estar preocupados por el trabajo pedagógico, y los mismos supervisores, pues hacen una serie de tareas que es instrumentar las políticas, y con tantos programas,
pues evidentemente el tiempo dedicado al acompañamiento pedagógico pues se reduce sustancialmente. Pero ya existen iniciativas, esperemos que se prueben y que prueben su efectividad para poder mejorar, digamos, estas tareas de directores y supervisores. Bien, acá hay algunas preguntas. Una pregunta que nos hace en el panel: ¿de qué manera los alumnos de preescolar, primaria y secundaria podrían participar en la evaluación docente a través de un cuestionario? Bueno, en lo personal, a mí me preocuparía que participen, seguimos pensando en un cuestionario. Como investigador, a mí, si realmente queremos entender la calidad de la docencia, tendríamos que ir y ver qué está pasando con esa docencia y entenderla en ese contexto, con su complejidad y con su contextualidad. Puede ser que sirvan y sí haya necesidad de cuestionarios, pero no solamente cuestionarios, y sin embargo, dependiendo del nivel, dependiendo de los estudiantes, pues serán los tipos de información que requeramos. No sé si mis colegas quieren responder a esa pregunta. ¿No? Ok, no quieren. Muy bien. Otra pregunta que aquí me hacen: México es un país multicultural con niveles educativos diversos, entre ellos la educación inicial, la preescolar, la primaria, la secundaria. En estos niveles, algunos está la educación indígena, la formación del docente también es variada. ¿Cómo considera que debe ser evaluada la educación básica con esta diversidad? Bien, aunque inicialmente mi formación en investigación fue más de tipo cuantitativo, sobre mis años de formación doctoral se fue haciendo mucho más cualitativa. Y como investigador cualitativo, yo creo en que el investigador tiene que tratar de entender y que la buena docencia es situada, en el sentido de que qué tan bueno es para juzgar a un docente tenemos que juzgar qué tan bueno es este docente en estas condiciones, en este contexto, en estas circunstancias en las que está trabajando. Hace unos años, durante algún proyecto de investigación en el que participé, me tocó la oportunidad de observar a una profesora. Fuimos a una escuela 3 investigadores. La investigadora líder del proyecto era una investigadora muy preocupada por la formación de directores. Ella, pues desde que llegó al centro educativo, pues se preocupó por qué acciones estaba tomando el director ante una comunidad en la que hay una gran cantidad de inmigrantes mexicanos y en la que aparentemente no se están desempeñando bien estos jóvenes y hay problemas en la comunidad. ¿Y cuál era el papel del director en mantener el status quo en la comunidad? Mi colega de India, muy preocupada por las familias y los valores que los papás estaban fomentando en los niños y que valores de alguna manera, pues a lo mejor no eran los valores que los iban a llevar hacia un alto desempeño académico o un éxito a nivel superior, ya que los niveles básicos son fundamentales para alcanzar esos niveles. En mi caso, yo me quedé impresionada por una profesora de matemáticas, era una profesora que parecería que había pasado por los mejores programas de formación docente, sobre todo los más técnicos, excelente dominio de voz, excelente manejo de grupo, muy buena voz, muy buenos materiales, mucho entusiasmo, pero había niños mexicanos en el aula y no entendía la cultura de los niños y castigaba la cultura de los niños, no era capaz de comprender los significados de su conducta y los malinterpretaba. Una buena docencia tiene que comprender eso. Por eso tiene que ser situada, porque los alumnos cambian. En el aula había niños Amish, había niños mexicanos de diferentes características, inmigrantes, legales, no legales. Había niños mexicanos que eran de zonas urbanas, que entendían perfectamente el contenido, pero culturalmente no se adaptaban al contexto. Todo eso no puede salir con una prueba, con un cuestionario. Tenemos que entender el contexto de la enseñanza y qué tan buena es esta docente. A lo mejor salió muy bien, y ella de hecho tuvo una maestría y salió muy bien evaluada por todas estas cosas técnicas que hablamos. Algo que mencionamos es que en la evaluación, por eso no puede haber una sola lista de características o conductas, se tienen que adaptar dependiendo de las circunstancias y sería una lista interminable. Yo sí considero que esos aspectos de a quienes estamos educando, las condiciones, desde luego la enseñanza está relacionada con la importancia de que nuestros alumnos aprendan, pero nuestros alumnos son diferentes y la diversidad es muy importante en la calidad de la docencia. Yo coincido con esa
con esa opinión, ¿no? Que es importantísimo caracterizar la diversidad de prácticas y de situaciones en que se generan estas prácticas. Y aquí hay una pregunta que se refiere un poco a esto, dice, ¿cuáles son las tareas iniciales que permitirán generar un buen sistema de evaluación en profesores de primaria, secundarias, preparatorias o incluso del nivel preescolar? Y bueno, pues creo que la tarea que pues de alguna forma se ha emprendido en estas investigaciones es tratar de caracterizar la práctica, ¿no? Vista desde diferentes perspectivas y pues evidentemente tiene que estar desde la perspectiva disciplinar, ¿no? O sea, ¿qué significa ser un buen profesor de matemáticas? Bueno, pues habrá que tener claramente qué son aquellos aprendizajes irrenunciables a los cuales el profesor debe dominar para trabajar con sus estudiantes, ¿no? Y bueno, y tomar en consideración pues las variaciones que puede haber en los escenarios particulares en los que se está trabajando. Habrá niños con mayores déficits, otros con mayores competencias en ese ámbito y por tanto yo sí creo que en esto los colectivos docentes sí tienen también mucho que aportar, o sea, estará la perspectiva de los expertos en el contenido, ¿no?, de la disciplina, expertos en el contenido pedagógico de la disciplina, que quiere decir aquellos que han estudiado la manera como se enseñan mejor las matemáticas, ¿sí?, y expertos en el en las habilidades pedagógicas generales, que son las que estamos tratando de describir a través de estos modelos, ¿no? El profesor tiene que saber planear, ¿sí?, con base en la diversidad de los alumnos, tiene que poder conducir los aprendizajes a nivel grupal, pero garantizar que los alumnos individualmente estén creando significados y sentidos, y tiene que ser capaz de diseñar evaluaciones que sean pertinentes y que ayuden a la mejora del aprendizaje. Y bueno, pues creo que en eso Finlandia nos ha dado un gran ejemplo, ¿no? Los alumnos salen altísimos y en realidad no les aplican pruebas, ¿sí? Y también los alumnos salen altísimos y abolieron la supervisión hace 20 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues aquí se ha hablado de una cuestión muy importante y que es la asunción de la responsabilidad de los colectivos docentes para poder desarrollar, ¿no?, prácticas que respondan a estas necesidades, a esta diversidad de situaciones. Si existen alumnos con necesidades educativas especiales, bueno, se ha hablado muchísimo de la inclusión y la verdad es que está olvidada ya, ¿no?, desde hace mucho tiempo, y hay que ir a ver lo que está pasando con eso, terribles situaciones, ¿no?, en donde mezclan alumnos sordos con alumnos con debilidades visuales, etcétera, y bueno, todo eso pues es algo que el sistema educativo debe responder, pero creo que el doctor Rueda decía algo bien importante. Bueno, estas situaciones en un país tan grande con casi 2 millones de profesores para el nivel de educación básica, pues tendrá que también ser una corresponsabilidad de las propias escuelas, hacer la escuela como el centro, ¿no?, y empezar a desarrollar sistemas de evaluación que les den información suficiente para diseñar programas de formación que apoyen, que los maestros tengan las competencias que necesitan para que sus alumnos en esas condiciones puedan aprender mejor, ¿no? Y entonces, bueno, esto es una forma muy diferente, ¿no? Es más a nivel horizontal que esperar a que las soluciones vengan desde arriba, ¿no? Entonces, yo creo que los modelos así desde arriba tendrán que ser complementados con los modelos desde abajo de los colectivos docentes planteando necesidades y además, pues, sí tomando diversas fuentes, pero yo creo que no como recetas, ¿no? No es que es urgente hacer un portafolio docente o que es necesario tener este sistema de coevaluación, heteroevaluación, o sea, no es, digamos, una receta, o sea, es una situación en la cual hay que ver, ¿no?, cuáles son las mejores oportunidades de evaluación que permitirán tener los mejores datos para el momento particular, ¿no? Entonces yo diría así, como resumiendo, pues averígüese lo que el maestro sabe, ¿no?, y fórmese en consecuencia. Y pues cuál es la mejor forma de averiguarlo también es una pregunta empírica, ¿no?, que estará situada en un contexto particular. Entonces, tal vez sí podrán opinar los alumnos, ¿no? Pues hace rato no quise responder, pero la verdad es que los niños desde preescolar también dicen cosas de sus profesores y también hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Y los niños de primaria igual. Habrá que encontrar las maneras de preguntarles, que sí se puede, ¿no? Y entonces, pues, entre todos, ¿verdad?, construir estas redes de conocimiento que permitan informar mejor a los sistemas de formación docente. Bueno, me pasan una nota que ya debemos concluir esta sesión.
quiero agradecer a mis colegas. Acá hay una nota felicitando a todos los panelistas y pidiendo que le demos un coloquio a los que votaron a favor de la reforma. También, y acá hay otra pidiendo que, bueno, se la pasamos a nuestros colegas del siguiente grupo que opinen su opinión sobre las medidas drásticas tomadas a raíz de la reforma que lesionan la permanencia del docente en educación básica. Seguramente otros colegas la responderán muy bien. Y la última sobre la observación y su importancia, que la dejaremos pendiente. Las doctoras y yo estaremos por acá durante el día de hoy. Si alguien desea hacernos más preguntas, tenemos un montón de preguntas que no se contestaron. Les damos muchísimas gracias a todos ustedes.